Bueno, ahí ya estamos grabando. Arrancamos con otra de las clases, de darnos el gusto de tener a Sofi Mayorana de AUPAC, dándonos distintas clases, ahora más que nada de la parte clínica. Ya pasamos por sistema endocannabinoide, pasamos por la farmacología, y bueno, hoy veo que vamos a hablar de dolor y acompañamiento en personas mayores. Gracias, Sofi. Y bueno, te paso nomás la palabra para... Me viene bien. Bueno, qué bueno que venga bien la información. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora saludamos oficialmente dentro de la grabación. Arrancamos entonces con la clase de dolor y acompañamiento de personas mayores. Es un tema que a mí me gusta mucho, el acompañamiento de las personas mayores. Y bueno, vamos a arrancar con alguna introducción y algunos conceptos básicos. Voy a precisar de vuestra interacción para esto. Y les quería preguntar, ¿quiénes son las personas mayores? ¿Cómo definimos persona mayor? ¿Qué les parece a ustedes? Personas que necesitan ayuda para moverse, para, no sé, no siempre tienen que tener alguna discapacidad o defecto en poder caminar, poder defenderse. Creo que para mí eso es un adulto mayor y también un acompañante, ¿no? Obviamente. Bien. ¿Alguna otra idea sobre quiénes son las personas mayores? Ya ahí Evelyn nombró que, bueno, que muchas veces pueden tener dificultad en la marcha o algún tipo de imposibilidad, aunque no todas las personas mayores van a tener esta situación. Hay acompañantes terapéuticos en la sala. Solamente voy a decir eso. Los mandaron al frente. ¿Alguna otra idea de quién es una persona mayor? ¿Una persona abuela, un jubilado? Ahí les tira un... ¿Cómo llamamos a un adulto o una adulta mayor cuando lo tenemos adelante? Pueden escribir en el chat, no sean tímides. Y bueno, mi nombre es Belén y hoy en día es bastante complejo llamar a un adulto mayor porque mayormente no les gustan que los traten como persona mayor porque a veces se suelen sentir incómodos o de alguna manera como a veces algunos te llegan a decir un poco inútiles, ¿viste? Por el tema de la situación de tener que estar acompañándolos y demás. Pero una persona mayor es aquella persona que ya rige de su actividad de vida cotidiana que tenía antes de jubilarse. Una persona que llega a su jubilación, en donde llega un momento de su vida que tiene que dejar, ¿cómo se dice?, de trabajar, de hacer cosas cotidianas que solía hacer antes. Entonces, para mí eso es una persona mayor, aquella persona que directamente deja de lado su oficio de trabajador y tiene otra vida cotidiana distinta, ¿no? A lo que ellos venían haciendo y demás. Pero como digo, la persona mayor hoy en día no le gusta mucho que lo llamen como personas mayores. Bueno, muchas gracias, Belén. Graciela Velázquez puso en el chat geronte. No sé si tiene la mano levantada, si quieres agregar algo más, Graciela. Capaz que no. Bueno, avanzamos. ¿Cómo llamar a un adulto o una adulta mayor? Decirle, es muy frecuente, yo por lo menos que me muevo en el medio de las personas ancianas, es muy común que se le diga abuelo o abuela, siendo que muchas veces no es ni tu abuelo ni tu abuela. Es una práctica que cuando uno la cuestiona por ahí te dicen que es cariñosa, pero la realidad es que no todas las personas mayores son abuelos o abuelas. Muchos de ellos todavía trabajan, así que no necesariamente son jubilados. Así que básicamente cuando tengamos una persona mayor adelante, probablemente lo mejor es llamarla por su nombre, preguntarle su nombre y decirle por su nombre como cualquier otra persona.
Es un tema la definición del adulto o la adulta mayor como una cuestión de consenso dentro del área salud. Vieron que definimos hasta qué edad es pediatría, a partir de qué edad es adolescencia, a partir de qué edad ya es un adulto. Los adultos mayores serían los mayores de 65 años, ¿sí? Esto es una definición cronológica arbitraria. ¿Por qué arbitraria? Porque hay personas que a los 65 años pueden tener un envejecimiento muy avanzado y hay personas que a los 65 años son súper activas, continúan, no se han jubilado todavía. O sea que el proceso de envejecimiento es muy diferente en cada persona, es un proceso heterogéneo, ¿sí? Y no va a depender únicamente de la edad cronológica. Sin embargo, debido, por ejemplo, vamos a ver que si dependiera de la edad jubilatoria va cambiando de acuerdo a la gestión política la definición de adulto mayor. Entonces, bueno, es algo que es una definición que es dinámica, que no necesariamente es estática, pero que, bueno, va cerca, digamos, de una edad cronológica que se nombra entre los 60 y los 65 años. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Bien, y el envejecimiento, que es un proceso, es algo diferente a una persona adulta mayor, es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, ¿no? Hay algunas discusiones que dicen, bueno, se da a partir de los 25, 30 años. Hay gente que dice que estamos envejeciendo desde el momento en que nacemos, pero bueno, básicamente, es un proceso progresivo, ¿sí? Es continuo, es declinante. Declinante significa que tiende a la pérdida o al desgaste de ciertas funciones. Es universal porque todas las personas envejecemos, todos los seres vivos envejecemos. Es irreversible, más allá de que pueda haber algunos avatares de la estética para disimular los años. Ahora vamos a hablar un poco de por qué pasa esto de que una de las compañeras dijo que a algunas personas mayores no les gusta que las traten como mayores porque se sienten inútiles. Bueno, ver qué nos pasa también con el envejecimiento y con cómo nos sentimos en esa etapa de la vida, pero es irreversible. Es dinámico. Puede haber, por ejemplo, la persona pasar por una situación que la haga envejecer más rápido o al contrario, que la rejuvenezca. Y es heterogéneo, ¿sí? Va a depender de cada persona, va a depender de las condiciones concretas de existencia, de la vida, de la cultura, del lugar geográfico en el que viva, del nivel socioeconómico, de la educación, etcétera, etcétera. En definitiva, es un proceso inevitable y también es un éxito, ¿sí? Porque si alguien llega a viejo, significa que no falleció antes, ¿sí? O sea, entiendo que nadie quiere envejecer, pero si no quieren envejecer, ¿qué quieren hacer? Porque hay una contradicción un poco ahí en esa situación. Así que bueno, un aporte para empezar a pensar el envejecimiento de otra manera, ¿sí? En relación a la población, eso lo hablamos ya como, recién hablamos de persona adulta mayor a nivel singular, hablamos del proceso de envejecimiento y ahora vamos a pensar en las poblaciones, ¿sí? Las poblaciones del mundo están sufriendo un cambio y es que cada vez nacen menos personas y las personas viven más años, ¿sí? Entonces aumentó la expectativa de vida y bajó la tasa de natalidad. Eso está provocando que cada vez haya más personas adultas, mayores, en proporción a las menores, ¿sí? Ahí se ve ese cuadro, esa ilustración que es medio chistosa, que muestra que hay un solo bebé y del otro lado 5 personas adultas mayores, ¿sí? Este proceso que están sufriendo todas las sociedades a distinta velocidad, por ejemplo, si vamos a Europa, hay lugares de Europa que no tienen prácticamente niños y la gente ya es toda adulta y bueno, y parece que no van a haber muchos niños. Si vamos a otros países por ahí de América Latina, vemos que hay más niños, que todavía los niños son mayoría, pero aunque a distintas velocidades y en distintas circunstancias, todos los segmentos del mundo están yendo sobre este proceso. De hecho, en 2018, por primera vez en la historia, las personas mayores de 65 años
superaron el número de niños menores de 5 años. O sea que ya sucede esto de que hay más viejos y viejes que niñes. Bien, esto se llama envejecimiento demográfico, ¿bien? Por eso es importante hablar de este tema, porque es un cambio que están sufriendo las poblaciones, ¿sí? Es un tema que cada vez va a ser más importante. Bueno, acá que dice que es una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI y que claramente su impacto se va a hacer visible en el sistema sanitario, en el mercado laboral, en el mercado financiero, la demanda de viviendas, transportes, protección social, ¿bien? Y va a haber cambios también en las estructuras familiares y en el tipo de lazos intergeneracionales que vamos construyendo, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ver algunas características de las personas mayores, ¿sí? En estas personas lo que vemos es que hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles, ¿conocen algunas? ¿Saben a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles pueden ser? Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Perfecto, Irma. Esas son las enfermedades crónicas no transmisibles. Le podemos agregar cáncer, pero tal cual, va por ese lado, ¿sí? Y también vemos que en esta población los déficits sensoriales, ¿qué quiere decir? Escuchar menos y ver menos, junto con el dolor, que es uno de los temas que vamos a conversar hoy, y algunas patologías neurodegenerativas, como pueden ser el Parkinson, como pueden ser el Alzheimer, como puede ser, bueno, otro tipo de demencias, son las principales causas de pérdida de la autonomía, ¿no? Y ahí entra un poco lo que había dicho otra compañera, que ella definió adultos mayores en relación a la necesidad de un acompañamiento, ¿no? Esto, bueno, no se va a dar en todas las personas adultas mayores, pero sí es probable que muchas puedan precisar un acompañamiento porque, bueno, empiezan a hacer mella un poco las enfermedades crónicas no transmisibles y estas principales causas de pérdida de la autonomía, ¿sí? Además de que, bueno, estas poblaciones usan un mayor número de fármacos, ¿sí? Como suelen tener más patologías, tienen más prescripciones hechas. Entonces toman la metformina, toman el losartán, toman el omeprazol, toman la amlodipina, ¿sí? Toman el carvedilol, toman la rosuvastatina, bueno, arman todo el combo de medicamentos, la aspirina, esos son como los rankings, paracetamol infaltable, tramadol. Entonces toman muchos medicamentos de esta población. Bueno, me voy adelantando las diapositivas. Me spoileo a mí misma. Bueno, hablamos un poco entonces de polimedicación. Hay una definición arbitraria que dice que más de 5 medicamentos por día ya es polimedicación o polifarmacia. El tema es que, bueno, muchas veces todos esos fármacos se necesitan, ¿sí? Si uno piensa. Para la diabetes lo tiene que tomar, para el colesterol lo tiene que tomar, para la presión lo tiene que tomar, la aspirina Prevent la tiene que tomar. Entonces vamos sumando, a veces un omeprazol lo tenés que agregar porque toma tantos medicamentos que el estómago no le da más. Entonces vamos fácilmente llegando a esta situación de polifarmacia, ¿sí? Y también con ello vamos teniendo algunos problemas, ¿sí? Por la interacción entre los fármacos, por la adherencia al tratamiento, porque no es lindo tomar tantas pastillas. Hay gente que no tiene problema, por suerte, pero bueno, hay muchas otras que les cuesta un poco más. Entonces, la polimedicación en sí misma se vuelve una característica de estas personas. ¿Bien? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la capacidad funcional, ¿sí? La capacidad funcional tiene que ver con el nivel de autonomía, ¿sí? En este segmento poblacional, lo que hacemos es no necesariamente buscar la curación o la remisión de ciertas patologías, como la diabetes o como la presión alta, sino que lo que intentamos es que tengan su menor daño para que la persona sea lo más autónoma posible en el tiempo, ¿sí? No hacemos el encarnizamiento terapéutico, no vamos a hacer un montón de estudios, a veces sí, dependiendo qué situación, ¿no? Ahí está justamente la cuestión específica.
pero nuestro objetivo en la adultez mayor es que la persona sea autónoma, lo más autónoma posible durante el mayor tiempo posible. ¿Sí, Pau? Hola, buenas tardes. Pero yo igual creo que estaría bueno, desde mi mirada, ¿no? Obviamente, como si bien no es tan fácil cambiar la mente de una persona adulta, porque ya viene con una estructura ya como muy, a cierta edad muy estructurada, pero como cambiar esa, o sea, ese conjunto de psicofármacos, todos como que son un montón. De repente yo tengo, perdón, la experiencia de mi mamá y mi abuela que no tomaban ningún medicamento y tampoco tenían ninguna afección. Mi mamá, bueno, sin embargo, fumó durante muchos años y eso la llevó a una época que, bueno, fue el final de su vida, ¿no? Y mi abuela se tomaba su cervecita. Pero más allá de eso, nada, mi abuela vivió hasta los 93 años y lo que creo yo y lo que quiero aportar es que para mí, y vengo yo trabajando conmigo en eso, el cambio más allá que de conductas de conciencia, ¿no? Entender que somos integrales y que si bien los medicamentos y los fármacos ayudan, porque ayudan un montón, cuando ya se convierten en ciertos cócteles de mucho, es como que hay que mirar un poco más profundo, porque si bien la enfermedad está y existe, muchas veces se agregan pastillas, cuando en realidad yo, por lo poco que sé de la planta y de lo que vengo aprendiendo hasta ahora, con una planta, qué sé yo, con unas gotitas, hablo desde mi ignorancia total y absoluta, desde ya lo aclaro, capaz que es mucho menos dañino para el organismo, ¿sí? Y no sé, no soy médica ni nada, pero capaz que no son necesarios tantos fármacos, o sea, digo, como abarcar la patología más holísticamente, más integralmente desde bien lo físico, pero también el contexto, la familia, que cuando llegan a determinada edad hay mucha gente que también está sola, y eso sabemos que enferma a mucha gente. Entonces, bueno, nada, eso, mi humilde mirada. Bueno, está buenísimo tu aporte, Paola, porque bueno, justamente lo que conversamos es esto, la necesidad de desprescribir los medicamentos y entender que a medida que se van sumando medicamentos, vamos aumentando el riesgo para esa persona, ¿sí? Muchas veces parece que todos son útiles, pero no todos son útiles. Y cada proceso de envejecimiento es único y particular, al mismo tiempo que hay una universalidad de eso. Entonces, bueno, hay personas que sí, que tienen un montón de años y están súper funcionales, autónomas, no toman ningún medicamento, y de pronto hay personas que tienen 65 años, que tienen una condición diferente, tal vez con mucha más limitación, con mucho mayor deterioro, y obviamente está buenísimo ir concientizándonos de eso, para que en el día a día nuestras prácticas tiendan a la salud, tiendan a la prevención. Dale, Pau. Porque acá me vino, y perdón mi atrevimiento al hablar, porque me vino la paradoja, ¿no? Mi papá era muy obeso y tenía diabetes y tenía hipertensión, y de hecho falleció de un paro de corazón una semana después de la intervención quirúrgica. Así que digo, si bien mi mamá y mi abuela no tomaban casi fármacos porque no tenían colesterol, no tenían ningún tipo de afección, digamos, por el otro lado, mi padre falleció a los 59 años, joven, con un montón de cosas que se entrelazan, ¿no? Porque cuando llevas algo arrastrando durante años y no soltás y no largás y no, como que no curás de profundidad, eso va arrastrando. Con esto me refiero a enfermedades, ¿no? Porque lo que la mente calla, el cuerpo lo habla. Bueno, gracias por compartirlo. Hay dos ejemplos completamente diferentes. También podríamos aportar que en el varón a cierta edad hay un mayor riesgo cardiovascular en comparación con las mujeres, y esto tiene que ver con distintas hormonas, distintas condiciones biológicas. Bueno,
Retomo para continuar y que no terminemos tan tarde. Estábamos hablando entonces de la capacidad funcional, ¿sí? Que de eso va a depender el grado de autonomía de la persona, es decir, la capacidad para tomar las propias decisiones que afectan, ¿sí? A las esferas de su vida personal. Y lo que vemos, hay un manual de la OPS que habla de la terapéutica centrada en la persona, el manual ICOPE, y habla de que la capacidad funcional de una persona es la sumatoria de su capacidad intrínseca, es decir, de las posibilidades que tiene a nivel singular, sumados a las posibilidades del entorno, ¿sí? Entonces, habla de distintas esferas dentro de la capacidad intrínseca, dentro de las cuales incluye la locomotriz, que nos da la capacidad de desplazarnos en el espacio físico, la capacidad vital, que tiene que ver con la reserva fisiológica, es decir, que los riñones funcionen bien, que el hígado funcione bien, la capacidad visual y la capacidad auditiva, cada una tiene su esfera porque son sentidos muy importantes para desempeñarnos. La esfera cognitiva, que también se puede deteriorar producto del envejecimiento y otras comorbilidades, y la esfera psicológica, ¿sí? Que tiene que ver con lo emocional, es distinta de la cognitiva, y también, bueno, esto va sufriendo cambios a lo largo de la vida, y también hay representaciones típicas propias de la adultez mayor que también van a incidir en cómo esa persona se considera a sí misma, ¿sí? Dentro de la capacidad intrínseca, como para poder relacionar los conceptos que venimos conversando, incluí lo que es el endocannabinoidoma, ¿sí? Que nos da una capacidad de regulación, de homeostasis. Entonces, dentro de la capacidad intrínseca vamos a poner el funcionamiento del sistema endocannabinoide, ¿sí? Que nos va a permitir regularnos de la mejor manera, y la genética, ¿sí? Que va a influir también en la expresión de cada persona. Y en relación al entorno, pensar, hay muchas cosas para pensar en el entorno, desde el lugar geográfico en el que vive la persona, el clima, cómo se alimenta, cómo es su vivienda, quiénes lo acompañan. Hay muchas adaptaciones que se pueden hacer del entorno para mejorar justamente la capacidad intrínseca. A veces puede haber un problema locomotriz para desplazarse, entonces podemos, por ejemplo, mejorar el entorno sacando alfombras, sacando objetos que puedan estar obstruyendo el paso. Bueno, hay una variedad de cosas que podemos hacer, pero aquí también incluimos si hay o no hay polimedicación, tema que veníamos conversando importante. Si vamos a incluir cannabis, si ese cannabis es full spectrum, es decir, si contamos o no con el efecto séquito, y también el entrenamiento de las personas cuidadoras, ¿sí? Si hay personas cuidadoras o hay acompañantes, también poder incluirlas dentro de la educación continua que hacemos con la persona cuando vamos charlando sobre un tema u otro, para poder hacerlo extensivo, ¿sí? Entonces, la sumatoria de estas dos cuestiones, si lo llevamos estrictamente al sistema endocannabinoide, podríamos pensar que podrían tener una incidencia en el movimiento, porque van a actuar sobre el dolor y sobre el tono muscular, en la alimentación, ¿sí? En relación al apetito, en el estado de ánimo, por ende en la motivación, y también en los sueños en los ritmos de sueño-vigilia, y por ende también en la conexión con el medio circundante. Bueno, la geriatría es la rama de la gerontología que se dedica a la medicina de las personas adultas mayores, y como conversábamos antes, está orientada a conservar las funciones y a mejorar la calidad de vida, ¿sí? La capacidad funcional, ya hablamos de eso, pero volvemos a repetir, son los atributos relacionados con la salud que le permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella, ¿sí? En contraposición a estos conceptos que venimos charlando, algunos intelectuales han acuñado este neologismo que se llama viejismo, ¿sí? Que es simplemente una palabra para ponerle nombre a todas las representaciones sociales negativas respecto de la ancianidad, ¿no? Esto de que pensemos que los ancianos tienen problemas, siempre están enfermos,
son personas tristes, son personas que se sienten inútiles, ¿sí? Que ser viejo es algo malo, no queremos envejecer, que ser viejo es ser feo. Bueno, todo esto, todo este conjunto de conceptos que los compartimos, son transversales, ¿no? Es complicado también de construirlos. Todos tenemos ese desafío, pero bueno, tienen que ver con la representación que tenemos de la ancianidad. En otras culturas, podemos pensar, los ancianos eran personas que ocupaban roles jerárquicos muy importantes en la toma de decisiones. Entonces, bueno, en función de que podamos construir una vida saludable para un envejecimiento óptimo, podemos también ir incidiendo en estas representaciones sociales que tenemos de la vejez, ¿sí? Y en función de eso, ver cómo también construimos la vivencia de nuestra propia vejez. Si cuando llegamos a viejos o a viejas, nos sentimos inútiles, nos sentimos inservibles, nos sentimos enfermos, o nos sentimos con la posibilidad de brindar nuestra experiencia a las generaciones que nos siguen. Bueno, seguimos. Vamos a hablar entonces un poco de dolor, porque esta clase era un mix, ¿sí? El dolor, bueno, entonces, ahí fue una introducción para hablar de la adultez mayor, creo que tocamos puntos muy importantes, y en relación al dolor, bueno, esta es una definición como súper tradicional de dolor, que es una experiencia sensorial, porque el dolor se siente, y emocional, porque está vinculado también a las emociones, desagradable. O sea, el dolor, todos estamos de acuerdo con que el dolor es feo, ¿sí? Que no es lindo sentir dolor. Y esta sensación puede estar asociada a daño tisular, que significa daño de algún tejido, real o potencial. Es decir, que el dolor me va a estar avisando si me estoy quemando, por ejemplo, o si me estoy por quemar. Puedo llegar a sentir algún dolor. Si me pincho con algo, puedo no haber atravesado el espesor de la piel, pero haber sentido dolor y haber podido frenar ese estímulo doloroso, ¿sí? Es un poco más complejo que eso, pero bueno, por ahí arrancamos. El dolor, como es algo que se siente, que lo siente la persona, no se puede medir como la fiebre. La fiebre yo la puedo medir con un termómetro, sé cuánta fiebre tiene una persona, qué temperatura corporal tiene. Pero en el caso del dolor no puedo hacer esto. Por eso decimos que es un síntoma y que es subjetivo, es decir, que va a depender de la persona que lo siente. Y va a depender de las experiencias de la vida temprana, de las características individuales, de otras sensaciones y sentimientos coexistentes. No sé, puedo estar con un dolor porque me fracturé un dedito de la mano y al mismo tiempo estar súper feliz porque me gané el 15, qué sé yo, como para dar un ejemplo extremo, pero lo que me está pasando en el momento mientras percibo el dolor va a afectar la forma en la que siento dolor, ¿sí? Y también va a estar modificada por factores culturales y socioeconómicos, ¿bien? El dolor es una experiencia sensorial universal. ¿Por qué universal? Porque todo el mundo sabe lo que es el dolor cuando nos referimos a eso, e incluso si a otra persona le duele algo, yo me puedo dar cuenta con verle la cara, digamos. Solo con ver la expresión de otro que tiene dolor, me doy cuenta de que le duele algo. Quienes estamos en relación a la salud o trabajamos vinculados a la salud, tenemos más afinado el ojo para esto. Por ahí vemos una persona que viene caminando con algún tipo de posición extraña o que tiene una cara de dolor frente a cierto movimiento, entonces nosotros ya nos vamos dando cuenta de que esa persona tiene dolor. Pero más allá de eso, estamos diseñados biológicamente para darnos cuenta del sufrimiento del otro, ¿no? Entonces esto también habla de que en comunidad puede haber distintas respuestas para el dolor, ¿sí? Se ponen en marcha mecanismos, no solo en la persona que siente dolor, sino en los que están alrededor. Bien, por ejemplo, hacer un curso sobre cannabis medicinal puede ser una respuesta comunitaria al dolor. Y bueno, esto es un poco la fisiología de la sensación dolorosa. Esto es un ejemplo simple, se pincha el dedo, entonces se activa el receptor del dolor que se llama nociceptor. Ese mensaje se transmite primero a la médula espinal, va del nervio a la médula, y después de la médula sube
al cerebro, primero va a ir a estructuras más bajas del cerebro, después va a subir hasta la corteza. Y ahí cuando sube a la corteza nos hacemos conscientes de la respuesta, de la sensación dolorosa, y a partir de eso vamos a elaborar una respuesta. Esta es la clasificación del dolor, no es demasiado importante, pero sí entender que hay distintos tipos de dolor, ¿sí? A veces puede haber un dolor que sea justamente por un estímulo doloroso, como el que vimos en la diapositiva anterior, por un clavo que o me martillé el dedo y me duele, pero a veces esos cables que llevan la sensación dolorosa hasta el cerebro se cortan, se lastiman, sufren lesiones, ¿sí? Y cuando los cables, que son los nervios, tienen algún tipo de lesión, no hace falta que haya un estímulo doloroso e igualmente puedo sentir dolor. A eso le llamamos dolor neuropático, ¿sí? O sea que tenemos esos dos grandes grupos, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Y también el dolor mixto, donde incluimos también, puede haber dolores que tengan componentes de ambas situaciones, tanto nociceptivo como neuropático, sobre todo el dolor oncológico suele ser mixto. Y también el dolor emocional, psicógeno o espiritual. A veces hay situaciones traumáticas que agravan enormemente los cuadros de dolor físico, se manifiestan de esa forma, así que siempre tenerlo en cuenta. Bueno, esto es una regla memotécnica para siempre que una persona tenga dolor, más allá de tratar el dolor. Hoy vamos a ver si podemos usar cannabis para tratar el dolor, que desde ya que podemos, siempre tenemos que tratar de ver o consultar cuál es el origen de ese dolor, ¿sí? Porque a veces el dolor puede ser una herramienta que me esté alertando de alguna situación que tengo que mejorar, y si no llego a hacer el diagnóstico y solamente lo trato, me puedo estar perdiendo esa oportunidad, ¿sí? Entonces esta es una regla memotécnica muy, muy antigua que usamos para pensar en qué hay que preguntarle a una persona que tiene dolor, ¿sí? El tiempo de duración de ese dolor, la antigüedad, la localización, la intensidad de ese dolor. Tenemos algunas escalas que nos pueden ayudar para medir la intensidad del dolor, ¿sí? Una de ellas, la más común, es la escala visual analógica, donde la persona también puede elegir de 0 a 10 dónde está la intensidad del dolor. El carácter, si siente una puntada, si siente que le quema, si siente pinchazo, si siente un dolor continuo o es un dolor intermitente. La irradiación, es decir, si ese dolor queda en un lugar o se transmite hacia otro lugar, como puede pasar muchas veces, por ejemplo, en las lumbalgias, que se irradian a través de los nervios hacia los miembros inferiores. Eso es un ejemplo. Y si hay algo que lo calme, y si alguna vez experimentó ese otro dolor o está relacionado con algo que podamos tener en cuenta a la hora de pensarlo, ¿sí? Esto es como algo básico. Si estoy con una persona que le duele, preguntarle cuánto hace que te duele, cómo te duele, se te va a algún lado el dolor, ¿sí? Cuánto te duele, etc. Esto nos va a brindar la posibilidad de clasificar el dolor, ¿sí? Menos de 3 meses de duración se considera todavía un dolor agudo. Y si el dolor se sostiene más allá de los 3 meses, antes se consideraban 6 meses, ese dolor se considera crónico. ¿Bien? Vamos a ver algunas diferencias entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es un síntoma, suele tener una evolución transitoria, es decir, que duele, se soluciona lo que está generando ese dolor, o el dolor se va espontáneamente y seguimos en otro tema. Suele tener buena respuesta a la terapéutica, tenemos un arsenal terapéutico bastante grande para tratar el dolor agudo, y va a cumplir una función biológica. Esto que les decía, si me estoy clavando un clavo en la planta del pie, bueno, el dolor me va a estar avisando de que tengo que sacarme el clavo. Y la intensidad del dolor agudo suele ser proporcional, ¿sí?, al estímulo doloroso. Es decir, que si el clavo es más grande, me va a doler más, y si es simplemente una piedrita en el zapato, me va a doler menos. En comparación con esto, el dolor crónico
en vez de considerarlo un síntoma, ya se transforma en una enfermedad. ¿Por qué? Porque se va a asociar a otros síntomas. Cada vez que tenemos dolor y ese dolor se va a prolongar más de 3 meses, la persona va a bajar su ánimo, va a presentar más ansiedad, probablemente pueda tener algún problema para dormir, se van a ver alteradas sus relaciones personales y familiares, ¿sí? Entonces va generando todo un complejo, todo un síndrome en sí mismo que tiene que ser considerado como algo muy importante a tratar, a buscar una solución, porque va a afectar enormemente la calidad de vida, ¿sí? Y muchas veces la intensidad del dolor crónico es desproporcional al estímulo doloroso. ¿Qué quiere decir esto? Que como les contaba antes, si tengo una persona con un dolor neuropático, es decir, porque el nervio está dañado, que puede ser por distintas causas, la persona va a experimentar un dolor como si le estuvieran quemando la pierna, pero en realidad no hay ningún fuego que esté lastimando la pierna, simplemente es un problema en la transmisión nerviosa. Entonces, no necesariamente tiene que haber un estímulo para provocarlo. En otros casos de dolor crónico somático, por ejemplo, en el caso de la artrosis o la artritis, sí, tal vez si hay más inflamación, la intensidad crece y puede ser más proporcional en el caso de ese tipo de dolor. Me voy a tomar un matecito que estoy claudicando con la voz. Bueno, continuamos. Entonces, esto ya un poco lo mencioné recién. Hay distintos trastornos que suelen estar asociados al dolor crónico, que son la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño, y se van a asociar a limitaciones para trabajar, que van a tener un impacto en el entorno familiar, en las relaciones sociales y en las relaciones laborales, ¿sí? Y tiene que ser considerado un diagnóstico en sí mismo para poder darle la jerarquía que precisa para ser tratado. Bien, algunos datos sobre el dolor crónico, vinculándolo principalmente a los adultos mayores, que fue el primer segmento que vimos. Entre un 35 y un 48% de los adultos y adultas mayores tienen dolor a diario, ¿sí? Y este porcentaje se va a elevar en el caso de las personas internadas, las personas mayores internadas, y en este grupo etario suele ser el motivo de consulta más frecuente, ¿sí? No sé por qué mi nombre dice Cunyazo Oficial, me acabo de dar cuenta. Sí, desde mi mail, pero cosa de mandinga, bueno. Vamos entonces a ver un poco el sistema cannabinoide endógeno o sistema endocannabinoide, cómo se vincula, ¿sí?, a la fisiopatología del dolor y por qué trabajar sobre este sistema nos puede traer algún tipo de beneficio, ¿sí? En principio, mencionar que... ¿Alguien dijo algo? No, me parece que fue... Se activó un micrófono. Mencionar que el CB1 y el CB2, receptores que ya estuvimos conversando, dijimos que el CB1 se encuentra principalmente a nivel del sistema nervioso central y que el CB2 se va a encontrar periférico. Ambos están en todos los lugares, pero tienen funciones más marcadas en estos sectores, el CB2 principalmente en las células del sistema inmune, ¿sí? El CB1, entonces, que está en el tejido nervioso, lo vamos a encontrar en los receptores de dolor, en el asta posterior de la médula espinal, en la sustancia gris periacueductal, que es un lugar donde la señal dolorosa va a sufrir algunas transformaciones para poder ser interpretada, asimismo en el tálamo y también en las regiones corticales. Es decir, que en todos los núcleos de procesamiento del dolor está presente el sistema endocannabinoide y por eso podemos trabajar sobre la sensación dolorosa, ¿sí? Y a su vez, el receptor CB2 participa de los procesos de inflamación. Entonces también va a incidir sobre los procesos de dolor. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito más en profundidad, esto es a modo resumen, pero en relación a cannabis y dolor crónico hay mucha evidencia, es una de las indicaciones que más evidencia tienen, ¿sí?, sobre su seguridad y su eficacia.
vamos a ver que la combinación de vías de administración, de las cuales ya charlamos en clases anteriores, puede resultar muy útil, ¿sí? Y que además tenemos la posibilidad de actuar sobre el complejo del dolor. Es decir, vamos a tratar el dolor, pero además vamos a estar tratando la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño, por lo menos a mejorarlo, ¿bien? Y esta posibilidad en algunos casos nos permite lo que hablábamos antes, que es la desprescripción, ¿no? Que es justamente el uso de menor cantidad de medicamentos en el adulto mayor. Bien, la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud es una escalera que hoy en día hablamos incluso del ascensor, es decir, que de pronto hay un dolor muy, muy grande, no hace falta que pasemos por todos los escalones, sino que directamente subimos en ascensor hasta lo que necesitemos. Pero esto fue en realidad desarrollado para dolor por cáncer, aunque hoy en día lo usamos para el dolor crónico, ¿sí? Se puede usar para el dolor crónico, tiene más escalones, esto es algo básico, pero lo interesante es que en el primer escalón van a estar los AINES, que son el ibuprofeno, el diclofenac, meloxicam, etcétera, que van a estar en el primer escalón junto con el paracetamol. En el segundo escalón van a estar los opioides menores y en el tercer escalón los opioides mayores. Y vemos que en la base de la escalera siempre están los coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Son sustancias que se usan para tratar el dolor, que no fueron diseñadas para tal fin, algunas son anticonvulsivantes, otras son antidepresivos, pero que se ha observado que mejoran cierto tipo de dolor. Se va a elegir el coadyuvante de acuerdo al tipo de dolor. Y lo que proponemos aquí es que el cannabis puede estar presente en toda la escalera, porque muchas veces cannabis no es un analgésico de alta potencia, aunque puede serlo para ciertos tipos de dolor que no encuentran a veces respuesta, con cannabis van bien. Pero no es un analgésico de alta potencia como puede ser la morfina, ¿sí? Trabaja de otra manera. Entonces, hay muchos pacientes que llegan a necesitar una terapéutica con opioides mayores o muy profunda porque tienen un dolor muy intenso y esperaron hasta ese momento para usar cannabis, siendo que aunque tengamos un dolor leve, ya podemos ir introduciéndolo como coadyuvante, intentando disminuir el uso de otras medicaciones. Bien, aquí vamos, esta diapositiva, ahora vamos a ir integrando un poquitito más otros estudios. Tienen en el centro el endocannabinoidoma, ¿sí? Pensando en el sistema endocannabinoide de una persona adulta mayor, y cuáles son las distintas aplicaciones que podemos tener, porque no solo dolor, ¿sí? Como quería hacerlo un poquito más extensivo a otras situaciones, ¿bien? Entonces, vamos a regular, por supuesto, el dolor crónico, pero también podemos trabajar en cuidados paliativos, ¿sí? En el ritmo de sueño-vigilia, en la nutrición y el apetito, en la salud mental, en la desprescripción de la que estábamos hablando, en la espasticidad y en las patologías neurológicas. Ahora, todas estas esferas van a estar afectándose la una a la otra, ¿sí? Si yo mejoro la nutrición y el sueño, va a mejorar el dolor probablemente. Si mejoramos la salud mental, la persona se siente un poco mejor, también va a mejorar la forma en que perciba el dolor, ¿sí? Si reducimos la cantidad de medicamentos que la persona toma, probablemente estemos aportando a la calidad de vida y así sucesivamente, ¿sí? Básicamente como para ver que es muy integral, digamos, la orientación terapéutica de los blancos terapéuticos que tenemos con cannabis. Y bueno, poder hacer esta relación nos va a permitir también mejorar la evaluación de la persona que llega a la consulta o a la que estemos acompañando para, si esa persona está tomando cannabis por un dolor crónico, bueno, poder apuntar también el ojo a decir, bueno, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Te estás moviendo o no te estás moviendo? ¿Te estás hidratando lo suficiente? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Estás haciendo algo de lo que disfrutes? Etcétera, etcétera. Bien. Entonces, hablábamos potencial en tercera edad, ¿sí? Como para hablar también en relación a la experiencia, cuáles son los motivos de consulta más frecuentes. Dolor crónico, ¿sí? Ahí les puse un datito que es que
En Colorado, que bueno, tiene una regulación ya con muchos años, en 2016 el 90% o el 89,7% de los pacientes registrados en el registro de cannabis medicinal de Colorado mencionaron que tenían dolor como una condición primaria o secundaria, ¿sí? Entonces, bueno, darle la importancia que esto tiene. Es algo muy frecuente, lo vimos en los datos. En los síndromes demenciales, ya sea Alzheimer u otro tipo de demencia, las patologías neurodegenerativas, también podríamos incluir los síndromes demenciales allá adentro, pero bueno, Parkinson, ELA, esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, etcétera. Secuelas neurológicas por ACV, ¿sí? Que son tan frecuentes en nuestro medio. Todos conocemos a alguna persona que tuvo un ACV y tiene algún problema para mover alguno de los miembros, o tiene alguna dificultad en el habla o en la marcha, o simplemente tiene dolor. También allí podemos pensar en cannabis y en cuidados paliativos, ¿sí? En relación a las patologías neurológicas de las secuelas por ACV, pensarlo en caso de espasticidad, ¿sí? Distonías y movimientos anormales, ¿sí? No sé si saben lo que es espasticidad, si ya lo charlamos o lo van a ver más adelante, o si lo aclaro. Ustedes me dicen. Bueno, la espasticidad se da cuando el cerebro le envía al músculo la señal de que se tiene que estar contrayendo por más de que la persona no lo haga voluntariamente. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente en alguna persona que tuvo una ACV que le veamos que tiene uno de los brazos lo tiene así, contra el cuerpo. Ahí me pongo la cámara. Y usa el otro brazo sin problema y camina con un brazo así pegado contra el cuerpo. No necesariamente, les doy ese ejemplo porque es algo que por ahí muchas personas lo han visto. No sé si alguna vez vieron a alguien con el brazo así, sobre el cuerpo. Sí, yo sí, pero lo que yo en este momento veo, profe, perdón que No, dale, dale. interrumpa y haya salido primero del curso, es que se me bloqueó muy mal el celular, lo tuve que reiniciar, pero mi papá tuvo 2 ACV, le afectó una parte del brazo y la cara, los 2 ACV. Traté en lo posible de que de que haga los ejercicios. En el segundo, bueno, le quedó más o menos, pero es complicado estar con eso. Yo quería también, perdone que interrumpa, pero quería hacer esa consulta desde que usted tocó el tema del ACV y del cannabis y todo eso, como para que me guíe un tema de que él también es hipertenso y todo eso, como saber si tengo que estudiar mejor todo lo que él tiene, como para si le puedo dar algo de cannabis en aceite o en crema. Nada, yo primero quería consultarlo con usted porque él me dijo que lo consulte, de cómo podemos hacer para que, si es que él puede usar realmente. Nada, disculpe. No se disculpe tanto, Evelyn, por favor. No, está muy buena el aporte. Sí, eso me faltó nombrar. Muchas veces también vemos que se afecta algún músculo de la cara y hay alguna asimetría, eso también puede modificar el habla. Bueno, entonces, vamos parte por parte. Las personas con secuelas por ACV muchas veces se pueden beneficiar bastante del tratamiento con cannabis, ¿sí? Está bueno que vos puedas acompañar a tu papá en poder recoger todos sus antecedentes, toda la medicación que toma y tal vez amerita, si él toma muchos medicamentos o tiene varios problemas de salud, que pudieras hablar con alguno de los chicos del equipo, Juan o alguno de los médicos, y contarle, presentarle un poco el paciente, más allá de que sea tu papá, y bueno, y que puedan ver ahí qué dar, con qué arrancar, y bueno, como que puedas ir haciendo un seguimiento, ¿sí? Pero sí, desde ya que yo tengo muchos pacientes que han tenido alguna secuela ACV y la verdad es que, sobre todo para la espasticidad, no es que vamos a revertir las secuelas, ¿sí? Una vez que las secuelas están instaladas, no se pueden revertir. Cuesta mucho. Lo que se puede hacer es sostener con los ejercicios y tal, la movilidad y que no haya tanto acortamiento, porque
después de estar mucho tiempo en la misma posición, se van acortando los músculos, los tendones, y después cuesta mucho estirar el brazo y duele, sobre todo es muy doloroso. Y en el ACV puede estar la espasticidad y al mismo tiempo el dolor neuropático. ¿Por qué? Porque hubo una lesión a nivel central y queda un dolor. Entonces, ahí cannabis puede ser una muy buena idea para mejorar el estado de ánimo, bueno, puede mejorar un poco la nutrición también, abrir el apetito en el caso de que la persona lo requiera. Se pueden trabajar muchas cosas en una estrategia integral. Así que sí, dale para adelante. Gracias, profe. No, Juan, gracias. ya sabe, le voy a molestar. Después charlamos. Juan, estás nominado. Bueno, sí. Y también, bueno, las distonías no se suelen dar, se suelen dar también en los adultos mayores, pero por ahí son más frecuentes de los pacientes jóvenes, que suceden cuando los músculos antagonistas, esto ahora lo vamos a explicar, se contraen al mismo tiempo, ¿sí? Y generan posiciones medio tortuosas. Se suele dar más que nada en la parálisis cerebral, por ahí en pacientes más chiquitos, que, por ejemplo, si yo levanto una bolsa de papas, hay músculos que se contraen y músculos que se relajan para que yo pueda hacer ese movimiento. Pero en la distonía se contraen todos los músculos al mismo tiempo, entonces genera movimientos raros y muy dolorosos también. Cannabis puede ayudar ahí con el tono muscular, ¿sí? Así que es también interesante pensarlo en esos casos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Seguimos. Bueno, acá les quería mostrar un estudio que se hizo en personas mayores. Se hizo en Israel este estudio, muy interesante, porque incluyó a todas personas mayores de 65 años que recibieron cannabis desde 2015 a 2017. Está un poco en inglés, yo les voy a ir traduciendo el recorte. Lo que hicieron con estas personas fue ver para qué les daban cannabis primero, ¿no? Y fíjense, ahí está la tabla de indicaciones, dolor asociado a cáncer, dolor inespecífico, cáncer, personas que estuvieran en tratamiento con quimioterapia, enfermedad de Parkinson, estrés postraumático, enfermedad de Crohn, esclerosis lateral amiotrófica, tratamiento compasivo, ¿no? Tratamiento compasivo se dan las personas que tienen alguna enfermedad o patología rara y donde no hay a veces ya más medicamentos o estrategias terapéuticas para darle a esa persona y bueno, ahí en ese caso se cataloga como tratamiento compasivo. Colitis ulcerativa, enfermedad de Alzheimer y esclerosis múltiple. ¿Sí? Esos eran los diagnósticos por los cuales se incluyeron estas personas. Se incluyeron 2.736 pacientes. Vamos a ver que terminaron muchos menos incluidos, pero bueno, como eran pacientes mayores, muchos de ellos fueron falleciendo, algunos no completaron el tratamiento, pero bueno, hay una escala muy grande de síntomas y de situaciones analizadas. Entonces, vamos a ver para el dolor. Para el dolor tenemos una selección de 858 pacientes. Ven que va la tabla en el eje horizontal, va de 0 a 10. 0 es sin dolor, 10 es el máximo dolor imaginable. Y vemos que en cada número hay dos columnas, ¿sí? La columna azul oscuro es el dolor al inicio del tratamiento, ¿sí? Entonces vemos que al inicio del tratamiento la mayoría de personas estaba en un dolor de 10, en un dolor de 9, en un dolor de 8. O sea, al inicio del tratamiento las personas tenían mucho dolor. Pero después de 6 meses de tratamiento, ¿vemos qué pasó? ¿Analizan ahí qué pasó? ¿Se llega a ver? ¿Había muchas personas con dolor de intensidad máxima al final del tratamiento? No, había poquita. Fíjense que hay una columna celeste clarita muy bajita en el número 10. Hay una azul muy alta, que significa que al inicio había muchas personas con dolor, pero al final ya no había muchas personas con dolor intenso, ¿sí? Lo mismo pasa en el 9. En el 9 hay poquitas personas con dolor. En el 8 pasa lo mismo. Y vemos que la mayoría se fue hacia un dolor moderado, ¿sí? Y más para leve. Muchas personas dejaron de tener dolor, fíjense,
en 0, antes había 114, ahora hay 195. Y bueno, entonces pasamos de una mayoría de personas en una escala de dolor intensa a una escala de dolor moderado a leve. O sea que mejoró muchísimo el dolor de las personas que usaron cannabis. Seguimos. A la izquierda tenemos la percepción de las personas que estaban haciendo el tratamiento de qué les hizo cannabis, si les hizo bien o no les hizo nada o les hizo muy bien. Entonces tenemos, donde dice 53 en el medio, que está ahí como una escalerita, ¿no? La que está en el medio dice sin cambios, no change. Después tenemos una mejora leve, 136 personas. Una mejoría moderada, 330, y una mejoría significativa, 378 personas. ¿Sí? Entonces podemos decir que la mayoría de las personas mejoraron. Sin embargo, hubo una persona que experimentó un deterioro leve, 2 personas que experimentaron un deterioro moderado y una persona que experimentó un deterioro significativo. Hay que ver si fue por cannabis, pero bueno, esto es lo que fue la percepción de la persona del tratamiento con cannabis. ¿Sí? Todas personas adultas mayores. Después de 6 meses de tratamiento, el 93,7% de los encuestados informaron una mejoría en su condición. Maravilloso. Vamos a ver entonces a la derecha, al cuadro de la derecha, la calidad de vida. ¿Sí? De izquierda a derecha es very bad, que significa muy mala, bad, mala, ni buena ni mala, not good or bad, good, very good. Good, buena, very good, muy buena. Entonces, al inicio del tratamiento, azul oscuro, fíjense, la mayoría tenía una calidad de vida mala o muy mala. Y ni buena ni mala, que ya si es ni buena ni mala, es mala. Y al final del tratamiento, la mayoría tiene una calidad de vida buena. Así que también nos muestra que el cannabis incide sobre la calidad de vida. Y vamos a ver un poco el tema de los efectos adversos, porque no se asoció con un alto número de efectos adversos, ¿sí? En especial, esto hace mención el estudio, es muy importante pensar en los mareos, ¿sí? Porque los mareos pueden dar caídas, y las caídas en el adulto mayor pueden generar problemas grandes, como por ejemplo las fracturas de cadera o las fracturas en general, las de cadera las más temidas. Y lo que se vio es que si bien hubo un alto porcentaje de reporte de mareos, la cantidad de caídas que se registraron dentro del estudio disminuyeron, ¿sí? O sea que cannabis allí tuvo también una injerencia en relación a la cantidad de caídas. Hay que investigar más. Esto es un estudio observacional de corte. Pero bueno, ya nos va marcando algo, ¿sí? Los eventos adversos que se ven en la tabla de la derecha son mareos, boca seca, somnolencia, debilidad, náusea, confusión y desorientación, ¿sí? Etcétera. Seguimos. Bueno, y esta tabla es un poco tedioso, la verdad, analizar estas tablas y estas cosas, pero con un poco de esfuerzo nos dan mucha información, así que seguimos en esto. Fíjense, esta tabla está organizada de esta manera. En la primera fila, en la primera columna, que voy a aprovechar esta herramienta, que la tenía acá y no la estaba usando, porque además después se borra. Es bárbaro. Pues si no te queda un enchastre. En la primera fila, entonces, tenemos el tipo de droga. En esta columna, ¿cómo no la usé antes? En esta columna tenemos el número de pacientes que dejaron de usar una droga, ¿sí? En esta, los que redujeron la dosis. En esta incrementaron la dosis y esta dejaron de usar una droga. Vamos de a poco y vamos bien. Entonces empezamos. Tipo de droga, ahí el que taché, que ahora se va a ver, opioides, ¿sí? Número de personas que dejaron de usar opioides, 114, ¿sí? O sea, dejaron de usarlo. Redujeron la dosis de opioides 29 personas. Incrementaron la dosis de opioides 6 personas y empezaron a usar opioides 26 personas. Fíjense que es mucho mayor el número de personas que dejan de usar la droga que las que empiezan a usar la droga. Otros analgésicos lo mismo, 58
dejaron de usar, 17 bajaron la dosis, ninguno aumentó la dosis y 6 empezaron a usar. Y así para todas, para benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam, el lorazepam, el Dalplax, dolor neuropático, drogas para el dolor neuropático, antidepresivos, antihipertensivos, etcétera, ¿sí? Lo que se vio es que el uso de cannabis ayudó en la disminución de las drogas y la cantidad de drogas, ¿sí? Bien. Conclusión. Nuestro estudio encuentra que el uso terapéutico de cannabis es seguro y eficaz en la población anciana. El consumo de cannabis puede disminuir el uso de otros medicamentos recetados, incluidos los opioides. Es imperativo recopilar más datos basados en la evidencia, incluidos datos de ensayos controlados, aleatorios, doble ciego en esta población especial. Bueno, esta población, además, permítanme decirles que la mayoría de los medicamentos que se aprueban para distintos fines, se aprueban para personas adultas, varones por lo general, que pesan 70 kilos, ahí estoy batiendo cualquiera. Entonces, en general no se hacen estudios dirigidos a la población adulta mayor. En estos términos, si bien vemos que va aumentando la proporción de adultos mayores, continúa siendo una minoría, ¿no? Así que hay que esto también tenerlo en cuenta. O sea, no le vamos a pedir a cannabis lo que no le pedimos a las otras drogas. O sí, se lo vamos a pedir, pero para mejorar. Bueno, la gran preocupación, ¿qué sucede con la función cognitiva? ¿Sí? Porque sabemos que el cannabis puede afectar la memoria, no necesariamente va a matar neuronas, pero sí incide sobre la memoria. Sobre todo si una persona está bajo los efectos agudos del THC inhalado, puede experimentar cambios en la percepción del tiempo y en la memoria a corto plazo. Entonces, hay muchas personas muy preocupadas porque sabemos que en la tercera edad puede haber justamente problemas en la memoria empieza a fallar, sobre todo la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo suele estar muy conservada. Entonces, bueno, hay varias revisiones que se preguntan por este tema y lo que se vio, primero que no hay mucha información, pero hay mucha información en ratones. ¿Y qué se vio en los ratones? Que pequeñas cantidades de THC, ¿sí? No de THC, mejoran la función cognitiva en el adulto mayor, ¿sí? No así en los adultos jóvenes. En los adultos jóvenes, por lo general, empeoran la función cognitiva mientras está bajo los efectos. Es decir, que si le damos grandes cantidades de THC a un sujeto joven, sano, y le pedimos que haga un montón de cuentas de matemática, probablemente le cueste un poco más, ¿sí? Pero en un adulto mayor no es así. Al contrario, parece que mejora la función cognitiva. Hay varios ensayos en seres humanos que también mostraron lo mismo. Este es un tema que va a requerir de mucho más estudio, pero no hay que tenerle miedo al THC en la tercera edad, ¿sí? De hecho, el cerebro envejecido tiene una menor cantidad de receptores CB1 y los circuitos están mucho más deteriorados. Por eso tiene un perfil de seguridad mucho más elevado el THC en el adulto mayor, como para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Si una persona tiene algún trastorno de la memoria, igualmente siempre vamos a tratar de consultar con alguien que tenga un poco más de conocimiento, pero tengamos en cuenta esta situación de que no necesariamente el THC va a empeorar la función cognitiva en un adulto mayor. Bien. Este cacho de recorte en inglés, discúlpenme, vamos a tratar de revisarlo entre todos. Les cuento por dónde viene. En los adultos mayores, lo que usamos mucho son las escalas de valoración funcional, que son escalas rápidas que nos permiten evaluar distintos elementos en la cuestión cotidiana de la persona para ver su grado de autonomía y su nivel de función, ¿sí? ¿Qué evaluamos? Si come solo, si se viste solo, si necesita ayuda para bañarse, si contiene o no contiene esfínteres, si se desplaza solo, si toma colectivo, si usa plata, si va a la iglesia, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay varias escalas. En este caso, lo que hizo el mismo autor del estudio que les mostré antes es evaluar después de 6 meses con estas escalas, ¿sí? Para ver a nivel geriátrico, de una perspectiva geriátrica, si mejoraban o empeoraban las personas, ¿sí? Entonces usaron
la escala de depresión geriátrica, que a mayor puntaje significa que hay mayor cantidad de síntomas de depresión. Fíjense que las puntuaciones bajaron, y de hecho bajaron y dio que eso fue un valor estadísticamente significativo. Esto que dice acá p-value, que es el valor de la P, lo que muestra es si esa disminución o no es estadísticamente significativa, es decir, si tiene un valor estadístico. Y en ese caso tuvo un valor estadístico. Después, el índice de CATS, que es para las actividades de la vida diaria, esto que les contaba, comer, vestirse, peinarse, etc. Mientras más alto de, no me quiero equivocar, mientras más alto da, perdón, si repito, el paciente es más independiente, y si da más bajo, el paciente tiene mayor nivel de dependencia. Bueno, acá vemos que aumentó un puntito nada más, una décima, de 4.4 a 4.5, y no fue estadísticamente significativo. O sea que o sea, por lo menos podemos decir que no empeoró el puntaje para las actividades de la vida diaria. Igualmente, las actividades de la vida diaria son algo muy básico, entonces, digamos, no lo vemos ahí, pero sí lo vemos en la escala de depresión. Vamos ahora a ver entonces la escala de actividades básicas instrumentales. ¿Cuáles son las instrumentales? Las que tienen un poco más de complejidad, que requieren de utilizar algún instrumento, no necesariamente musical, pero por ejemplo, claro, bañarse, cocinar, o sea, todo lo que requiera de un poco más de complejidad se considera instrumental. Y fíjense que también puntuaciones más altas significan mayor nivel de autonomía. Y en este tipo de actividades sí mejoraron. Y fue estadísticamente significativo. Por eso acá la P está en negrita. Pasaron de 4.1 más menos 2.6 a 4.7. Y en el caso de la escala visual analógica, que es la de dolor, que esta que va de 1 a 10, si hay más puntuación significa que hay más dolor, si hay menos puntuación significa que hay menos dolor, y pasó de 8.8 a 5.5, o sea que bajó el dolor. Y también la P fue significativa, o sea que también fue un análisis que tenía un valor estadístico. Esto como para ver que desde las herramientas que nos da la geriatría para evaluar al paciente adulto mayor, también se ve que puede haber beneficios con el uso de cannabis. Bien, este trabajo se los pongo acá para pensar en las personas cuidadoras, ¿no? Porque siempre que hay un adulto mayor que tiene un nivel de disautonomía o que disminuye su nivel de autonomía, tiene que haber otra persona que está sosteniendo, ¿sí? Muchas veces somos los familiares, podemos estar en una institución donde hay personas que están internadas por ese motivo. Y el trabajo de cuidar a otro es un trabajo muy desgastante, es un gran trabajo, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que se hizo fue investigar sobre el uso de cannabis administrado por los cuidadores a las personas con demencia, ¿sí? Que además cuidar a alguien con demencia también tiene sus particularidades. Y lo que se vio, más allá de cannabis, es que hay un gran uso de productos herbarios o herbales, ya sea aromaterapia, algún tipo de hierba, y también incluyendo cannabis, como terapéuticas complementarias por parte de los cuidadores hacia las personas con demencia, ¿sí? Y cuando se les preguntó por qué le daban cannabis, el motivo más frecuente fue la agitación psicomotriz, es decir, cuando la persona se altera o grita toda la noche o está inquieta, se quiere mover, se quiere levantar, se puede caer, bueno, que requiere como de mucha atención por parte del cuidador, y también para tratar los trastornos del sueño. Así que bueno, interesante. Incluso el abordaje, ¿no? Cuando recibimos a la persona cuidadora en el consultorio o nos toca acompañar a la persona cuidadora, hacer hincapié en la salud y en la integridad de la persona que cuida, ¿sí? Porque esa persona tiene un gran nivel, o sea, perdón, siento que repito mucho las palabras. Lo que quería decir es que la persona que depende de un cuidador, bueno,
es una dependencia justamente para la vida diaria. Entonces tenemos que cuidar mucho a esa persona que cuida, valga la redundancia. Bueno, todavía tenemos tiempo, entonces yo les quería mostrar un trabajo de investigación que hicimos, presentamos en un congreso este año sobre personas adultas mayores que atendimos en el consultorio de la asociación. Este trabajo se va a publicar dentro de poco en una revista científica, así que cuando esté publicado se los voy a mandar para que lo puedan ver completo. Lo que hicimos fue evaluar de los pacientes que atendimos en 2023, 711 pacientes, excluimos los menores de 60 años, nos quedaron 196, y después fuimos excluyendo de acuerdo a ciertos criterios porque necesitábamos, por ejemplo, que las personas hubiesen tenido varios seguimientos para poder analizar. Entonces, nos quedaron solamente 94 pacientes, que no es poco, es bastante. ¿Bien? Y acá ven a la derecha las edades de esas personas, ¿sí? La mayoría tenía entre 60 y 79 años y teníamos menos de 80 y poquitos de 90, ¿sí? En naranja oscuro están las mujeres, que fueron mayoría, y en amarillito claro, los varones. ¿Sí, Mónica? ¿Quieres decir algo? ¿O querías mandar una manito? ¿Querías mandar un emoji? A mí me suele pasar, que toco uno por el otro. Bueno, seguimos. Cualquier cosa abrís el micrófono y nos decís. Lo que analizamos fue el diagnóstico de estas personas y dice, según CIE-10, que es el Sistema Normativo Internacional, que cada enfermedad tiene un código. Entonces, lo que hicimos fue ponerle el código a cada una de las patologías para ver cómo nos daba dentro de este sistema, ¿sí? Lo que vimos que el 44% tenían enfermedades osteomusculares, es decir, prácticamente todas esas personas consultaron por dolor crónico. Las osteomusculares son esas que están detalladas ahí: poliartrosis, artrosis, artritis, escoliosis, trastorno del disco cervical, bueno, dolor de cuello, etcétera, etcétera. Después tuvimos un 23% de personas con enfermedades del sistema nervioso, 18% con cáncer, 9% con trastornos mentales y del comportamiento, y otras quedaron en ese 6%, que incluía psoriasis y herpes, dolor por herpes. Bien. En relación al dolor y a las alteraciones del sueño, lo que vimos es que el 80% de estas personas tenían dolor mayor a 3 meses. O sea que el 80% de estas personas tenían dolor crónico. No todas consultaron por dolor. Por ahí consultaban por otra cosa, pero además tenían dolor, porque nosotros siempre que vienen estas personas, no preguntamos solo sobre lo que tiene la persona, sino que preguntamos por todo. Entonces, todas estas personas tenían dolor, que es un número muy elevado. El 61% presentaba algún tipo de trastorno del sueño y 1/3 de todos los pacientes tenían las dos cosas, ¿sí? Cuando empezamos a ver por qué tenían dolor, vimos que la mayoría tenía dolor somático, dolor mixto, dolor oncológico, dolor neuropático, bueno, distintos tipos de dolor. Y lo que hicimos fue analizar qué preparado estaban tomando, qué les habíamos indicado para arrancar con el tratamiento con cannabis. Y bueno, lo que vemos acá es que a la mayoría les dimos, para empezar, cannabis quimiotipo 1. ¿Se acuerdan cuál era el quimiotipo 1? No. ¿Paola? Mayor concentrado de THC que de CBD. Muy bien. Esto sería un datito para anotar. Ahí muy, tipo un apunte, le hacen corazoncitos, le hacen un dibujo. Entonces, porque es algo muy cortito, es quimiotipo, se lo voy a escribir en el chat mientras, ¿sí? Y ahí vi que hay una pregunta que no había leído. Quimiotipo 1, 2 puntos, alto en THC. Para que si tengo un cannabis más alto en THC, quimiotipo 1. Quimiotipo 2, igual cantidad de THC y CBD. O sea que tienen 50 y 50. Y quimiotipo 3, alto en CBD. ¿Sí? ¿Quedó eso? Un tatuaje que diga. No, en fin. Entonces, la mayoría de las personas usaron quimiotipo 1.
¿sí? Seguido de quimiotipo 2 y muy poquititos quimiotipo 3. Estas son las dosis diarias de cannabis que utilizaron al principio y en las consultas seguimiento. Fíjense que al principio están en color rojo y en la seguimiento en amarillito, que significa que al inicio empezaron con una dosis muy bajita de THC y después fueron aumentando. Lo mismo vimos para el CBD, pero no aumentaron mucho. La mayoría quedó entre 3 miligramos de THC, menos de 3 miligramos de THC, que es muy poquitito, ¿sí? O sea que con muy poquitito cannabis, apostando al efecto full spectrum, podemos obtener respuestas terapéuticas. Lo mismo sucedió con el CBD. Vemos las columnas más oscuras y que después se van desplazando un poco hacia la derecha también, pero que quedan en los valores más cercanos, ¿no? Entre menos de 2 miligramos de CBD. Vemos los efectos adversos. Fueron del 21%, ninguno requirió hospitalización. Boca seca fue el efecto adverso más encontrado, seguido de somnolencia, hipotensión, mareos, náuseas, hipertensión y euforia, ¿sí? Una persona euforia, una persona hipertensión, una persona náuseas, una persona mareo, 3 hipotensión, 6 somnolencia, perdón, y 7 boca seca. Y esta es la respuesta al tratamiento, ¿sí? Acá hay un popurrí de cosas. Es la respuesta al tratamiento de acuerdo también al tipo de patología, ¿no? Y fíjense que la mayoría experimentó una mejoría moderada, ¿sí? Los que experimentaron una gran mejoría fueron los que tuvieron psoriasis, todos presentaron una gran mejoría. Los que tenían la neuralgia posherpética también presentaron una gran mejoría. Los que tenían cáncer, ¿sí? Y los que tenían problemas del sistema nervioso central, además de enfermedades osteomusculares, ¿sí? Esto es para analizarlo con tiempo, pero bueno, vemos que solamente una persona refirió experimentar un leve deterioro, ¿sí? La mayoría o no tuvo cambios, que tampoco fueron la mayoría, pero la mayoría experimentó algún grado de mejoría. Sí, Paola. Los de psoriasis, ¿la mejoría fue con crema, ungüento o a través de vía Mira, en los casos de ingerida, psoriasis, digamos? en los casos de psoriasis lo que hacemos es dar tópico, pero dar también sistémico. Y ahora también estamos usando un jabón. Y con las tres cosas andan, pero no bien, andan espectacular. Perdón, jabón de cannabis, no. Jabón de cannabis, jabón con ¿En serio? Sí, estamos haciendo ahí Eso no una lo UPA. escuché nunca. Sí, y anda re bien para los eczemas psoriásicos. Impresionante, ¿eh? No tengo ninguna foto ahora acá a mano para mostrarles, pero es impresionante cómo mejoran. Y incluso personas con psoriasis refractarias de muchos años, de grandes extensiones, con mucho cambio en la arquitectura de la piel, que mejoran un montón, ¿sí? Así que apúntenlo para psoriasis, van muy bien. Bueno, y esto en relación a los medicamentos que tomaban las personas, porque les preguntamos qué medicamentos tomaban, y fíjense que la mayoría tomaba más de 5 medicamentos, que es muchísimo, ¿sí? Muy poquitos tomaban pocos medicamentos. Los más utilizados, ¿cuáles fueron? Los antihipertensivos, las benzodiazepinas, los antiinflamatorios no esteroideos y el paracetamol. Bien. Bueno, y vamos entonces a ver ahora este trabajo que les pegué acá, que es un trabajo que se publicó en una de las conferencias de la IACM, que lo que muestra es que los pacientes polimedicados, más allá de que estén tomando muchos medicamentos, porque muchas veces no vamos a suspender al inicio, por ahí si después andan bien vamos sacando medicamentos, pero al inicio es una terapia complementaria. Entonces, lo que se ve acá es que es seguro, aunque la persona esté polimedicada, iniciar con cannabis, ¿sí? Los pacientes toleraron muy bien la ingesta de cannabinoides con un perfil de seguridad favorable. Sí se observó a nivel bioquímico que hubo una reducción de la actividad enzimática, ¿sí? Pero eso no se transformó en una manifestación clínica. Entonces, justamente tenemos otro puntito a favor para pensarlo en adultos mayores. Efectos adversos y precauciones, ¿sí? Suelen ser leves, por lo general no requieren hospitalización.
ya los nombramos, boca seca, mareos, desorientación temporoespacial son los más importantes. Suelen ser dosis dependientes, es decir, que si no titulamos de menos a más, tenemos más posibilidad de encontrarnos con un efecto adverso, ¿sí? Si elegimos mal la vía de administración, también. Y son fácilmente prevenibles si hay una adecuada comunicación entre el médico, el paciente, la familia y los cuidadores. Bien, las precauciones en personas mayores, las mismas que en todos, pero bueno, si hay una patología cardiológica descompensada, si hay un elevado riesgo de caídas, tenerlo en cuenta. El tema de la somnolencia, las personas mayores, si pasan mucho tiempo dormidas, se van desconectando del medio y eso ayuda a que se desorienten, a que se desconecten. Entonces hay que prestar mucha atención a eso, a ese efecto adverso. Tener en cuenta si toman otros fármacos sedantes y también en el caso de los síndromes confusionales, que a veces se pueden dar, por ejemplo, por una infección urinaria, de repente tenemos a una persona adulta mayor que está diciendo incoherencias. ¿Y qué le pasa? ¿Tiene una CB? No, tiene una infección urinaria, porque a veces algunas infecciones o alguna incurrencia en un adulto mayor nos puede dar una manifestación neurológica. Entonces, cuando está pasando esto, no es un buen momento para agregar cannabis. Vamos a esperar a solucionar el síndrome confusional y después vamos a iniciar con cannabis, ¿sí? Bueno, en el caso de las sustancias psicoactivas, pensar, bueno, cannabis puede ser una sustancia psicoactiva que no necesariamente tiene una connotación negativa en el caso de la adultez mayor. Es un momento de integrar las experiencias vividas, de poder integrar ese recorrido con el presente, ¿no? Y reafirmar la identidad, ir transformándola. Es un proceso que requiere de mucha habilidad cognitiva para poder ir integrando y reconstruyendo lo que uno es sin quedarse solamente en el recuerdo, ¿no? Y poder ayornarse a la realidad que circunda. Entonces, una sustancia que nos aporte la capacidad de alterar el estado o la forma de percibir, también a veces nos puede dar otra perspectiva y otro punto de vista. Así que es muy interesante también pensar en la capacidad o en el potencial terapéutico que pueda tener el THC en el caso de la adultez mayor. ¿Qué me suele pasar a mí cuando le doy cannabis a un adulto o una adulta mayor? A veces es imperceptible, es muy poquitito, pero vuelven en las consultas siguientes con otra cara, con una mejoría en el estado de ánimo, conversando sobre algo que recordaron, con entusiasmo para reiniciar alguna otra cuestión o tarea que habían dejado pendiente. Así que bueno, es interesante. Siempre en el paciente adulto mayor hay que definir allí con el cuidador, con la persona, la frecuencia de seguimientos, dosificar de a poquito, de menos a más, hacer el seguimiento correspondiente y preguntar no solo por el dolor, sino preguntar por todo esto que vimos que pueda modificarse. Y en este caso realizar las evaluaciones funcionales y cognitivas, ¿sí? De esta población. Bueno, acá el machete de los quimiotipos de nuevo, quimiotipo 1 alto en THC, quimiotipo 2 alto en THC y CBD, quimiotipo 3 alto en CBD, ¿sí? Ahora hablamos de un nuevo quimiotipo, soy malísima con el mouse, no tengo mouse, tengo el cosito acá, el pad de la compu, perdonen. El quimiotipo 4 alto en CBG. Bien, entonces, en el caso de dolor, ¿qué elegimos como tratamiento? Acá les puse THC, CBD y CBD. THC, CBD, 1 a 1 y CBD. ¿Qué elegirían ustedes como tratamiento para el dolor? ¿Qué se les ocurre? Ahí apareció la crema también. La crema principalmente para el dolor localizado, dolor articular, reba. O sea, el tratamiento tópico en el adulto mayor está buenísimo. ¿Por qué? Porque no está entrando a nivel sistémico y muchas veces ya nos da un alivio muy grande. O sea que pensar en una pomada, en una crema, es una buena idea, ¿sí? Daño no vamos a hacer seguro. Y después, si hay dolor, tengo que actuar sobre el CB1, que está en la vía del dolor. Entonces tengo que pensar en algo que contenga algo de THC, ¿sí? Cuando uso CBD necesito subir mucho las dosis y aumento mucho la posibilidad de una interacción medicamentosa. Entonces, o 1 a 1 o THC, ir pensando por ahí. Tengo que verlo en el caso a caso. Si la persona tiene antecedentes de enfermedad, de psicosis, bueno, no le voy a dar THC.
pero hay que ir viéndolo en cada persona, ¿sí? Nociones generales para un esquema de dosificación: iniciar lento, titular las dosis, ¿sí? Empezamos con poquito, aunque sepamos que con ese poquito no vamos a llegar a cubrir el dolor y vamos aumentando de a poco. Bien, acá hay un ejemplo de un cuadrito que por ahí le podríamos hacer a un paciente. Indicaciones: nombre del paciente, qué aceite le estamos dando. Por ahí esto no le va a servir tanto al paciente, pero nos va a servir a nosotros a forma de registro, eso tiene que quedar también en la historia clínica. Día 1 a 4, arranca a la mañana, por ejemplo, con una gota, aplicación tópica, al mediodía nada, a la tarde una aplicación tópica de crema y una gota a la noche. O sea, va a arrancar con 2 gotitas, una a la mañana y una a la noche, y se va a poner crema 2 veces por día. Día 4 a 8, bueno, subimos una gotita a la mañana, una gotita a la tarde y 2 gotas a la noche. Subimos 2 gotitas. Día 8 a 15, sí, hay veces que la persona ya con esas 4 gotas en el día ya se le va el dolor. Entonces ahí no vamos a seguir aumentando, vamos a cortar ahí. Pero pongamos que la persona sigue teniendo dolor, bueno, vamos a seguir aumentando, vamos a ir usando este tipo de esquema, ¿no? Entonces, 2 gotas a la mañana, 2 gotas a la tarde y 2 gotas a la noche. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde vamos a subir? Hasta donde, bueno, encontremos con la menor dosis el mayor beneficio terapéutico que estamos buscando. Pero no es ninguna ciencia, se arranca de a poco. Lo que es muy importante y que requiere de dedicación y seguimiento es eso, es decir, los primeros 4 días hacemos esto, los segundos 4 días hacemos esto, la tercera semana hacemos aquello, y ir viendo la respuesta terapéutica y registrando. Y bueno, ya vamos terminando con algunas reflexiones y para escucharlos a ustedes, las dudas que tengan o lo que quieran compartir. Sabemos que esta planta se usa hace miles de años, que tiene un perfil de seguridad muy alto, hay que usarla con un objetivo terapéutico claro, en un entorno que conozcamos. Es capaz de actuar simultáneamente sobre varios blancos terapéuticos, recordemos que es más efectiva cuando se usa completa, y presenta una buena tolerancia en personas polimedicadas, no precisa ajuste a la insuficiencia renal crónica, y muchas personas no van a poder esperar, esto yo creo que lo dije en algún momento, una evidencia robusta a nivel científico, sobre todo porque probablemente para personas adultas mayores nunca va a existir, y además porque van a fallecer antes. Entonces, bueno, en este sentido es interesante tener la herramienta y poder aplicarla en contexto, ¿sí? Y muchas personas tampoco pueden costear productos de calidad farmacéutica. Bueno, terminamos entonces ahí con el contacto, la adulta mayor de inteligencia artificial, y bueno, y estamos acá para conversar lo que quieran. Muy bueno, Sofi, espectacular. Bueno, muchas gracias. Ahora les voy a pasar la presentación para que les quede el apunte. Dale. Que ya vi que algunos de ustedes son muy aplicados y las imprimen. Hay gente que lo imprime y lo Hay gente que estudia, lo lo imprime, lleva a la no. clase y lo repasamos. Son lo más, los felicito. Sí. Ahí levantó la mano Iriela y creo que Mica, Evelyn, digamos, estás también ahí con el micrófono abierto. Ahora lo cerraste. Hola, hola, buenas noches. Sí, está muy interesante todo eso del canal. Mire, yo tenía, bueno, yo no sabía tampoco, me dieron una pomada que tenía eso, Tanami, y una vez, bueno, resulta porque mi hija tenía muchos dolores en la cintura, todo esto, y como que le pasó, o sea, no, eso era, no sabía si que era bueno. ¿Pomadas en las manos, dijiste? Es una pomada que tenía el Tanami. Ajá. En la Y, cintura, me parece que dijo. claro, tipo la cintura, Mm. mucho dolor, o sea, ella había tomado, mi hija había tomado una pastilla para los dolores, pero no le pasaba. Entonces, como a mí me habían dado esa pomada, yo lo froté todo y después enseguida le pasó los dolores. Bueno, qué buena experiencia para compartir y replicar, ¿no? Que es además tan seguro usar una crema, uso externo. Muy interesante. Gracias.
Iriela. Sí, Angélica, Iriela. Mm. Angélica, ¿estás ahí? No sé si querías hacer una preguntita, Angélica. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena la clase, ¿me escuchan? No sé, para repetirle. Se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Quería consultarle a la que es doctora, no sé, la profesora, una consulta. Una abuela tiene secuelas de TBC al pulmón. No sé, ella me pidió aceite cannabis, no sé cómo puedo darle, ¿no? Y ella no tiene permiso ni nada, por eso, por el permiso más. Viste que no podemos consumir cuando uno no tiene el permiso. No sé cómo se puede hacer eso. Y no sé si Lo está bueno podemos, también, si se puede curar también la persona que lo va a consumir porque tiene las secuelas o sea, el TBC al pulmón. No sé si será ¿ella está bueno. con mucha tos? ¿O cuál es el problema, digamos, el síntoma, lo que le molesta? ¿Me escuchaste, Ángel? No, no. me parece que se corta. Se corta. Sí. Bueno, después cualquier cosa lo charlamos. Está bueno, Juan, ahí si Sí. te puede vehiculizar un reproca. Sí, sí, exactamente. Hacia ahí apuntaba y Sí, ver un poquitito más a ver cuál era el síntoma por ahí. ¿Sabes? totalmente. Y con esto que acaba de traer Angélica, o sea, que mi vieja es pediatra, ¿no? Y entonces siempre te decía, la tos, lo único la tos es un reflejo y lo único que la calma son esas medicaciones que son como medio sedantes, lo que tiene pseudoefedrina realmente. Y estoy pensando cannabis y tos, yo la verdad que sé muy poco de eso, no sé si se habrá investigado o si hay alguna experiencia empírica con respecto a eso, pero me parece que está bueno para pensarlo. Por ahí no funciona, pero en esas toses crónicas, como que Claro, yo, una y sí, y antisematosa que bueno. ha tenido esta persona, quizás y le molesta eso, está como con la Sí, vía aérea irritada. está bueno hacer una Sí, valoración geriátrica integral en ese caso. Ver si la persona tiene dolor, claro, ver cómo está su estado nutricional, porque muchas veces se puede asociar a desnutrición también. Ver si tiene algún tipo de dolor, si es una tosedora crónica, si tiene dolores. Así que sí, es interesante. Bueno, está bueno ahí que cuando tengamos un poquitito más de señal, porque claro. se cortaba recién Sí, Angélica, sí, y que me lo puedas conversar con Juan y de las bueno, porque escalas que subió poco a poco. Ok, muchas gracias Dale, y después buenas noches. la vamos a ver en Está detalle. muy buena la Vamos a laburar. clase. Gracias, muchas Ángel. gracias. Después trata de apuntar todo lo que esa persona, qué ejercicio pueden hacer, apuntar cuáles son los problemas de la persona, qué medicamentos toma, todo lo que puedan apuntar para después ir, conversarlo con el equipo y ver allí qué se puede trabajar. ¿Sí? Está buenísimo. Después vuelvo a mandar al grupito, Ángel, la fichita clínica que la vimos la semana anterior, cómo armar una historia clínica básica y eso, la podemos repasar y lo Ah, llevas bueno, para esta tienen persona. No, herramientas. claro. Qué maravilla, bueno, me encanta. Bueno, viene Este, totalmente a colación de esto. Bueno, ¿alguien no más sé. tiene alguna consultita? Yo tengo alguna pregunta, cositas que me fui anotando. Quedó en el chat Ah, lo que había dicho Alejandra, consulta, ¿qué pasa con pacientes que padecen estos dolores pero consumen alcohol? Bueno, en realidad podrían los pacientes que consumen alcohol usar cannabis. Hay que ir viendo qué grado de consumo de alcohol, si se puede reducir un poco el uso de alcohol. Muchas veces el cannabis puede ayudar como ansiolítico para disminuir algunos consumos problemáticos. No estaría contraindicado en principio, ¿sí? Lo podríamos pensar igual. De todas maneras, en relación a los consumos, por ejemplo, usar cannabis recreativamente, si una persona quiere probar cannabis o quiere usar cannabis, siempre lo que tenemos que aconsejar es que no mezclar muchas sustancias, sino combinar muchas sustancias reduce el riesgo y el daño sobre el cuerpo, ¿sí? Pensarlo de esa manera.
¿Alguna preguntita, alguna consulta que quieren aprovechar que tenemos acá a una gran referente de Latinoamérica, me animo a decir? La clase de dolor estuvo muy buena, no sé si esa con Paola Pineda, la que estuvo hace poquito, esa estuvo increíble. Encima, la última diapositiva con un montón de preguntas disparadoras fue como, uff, no se pudo ni revisar esa parte porque estaba la gente con muchas preguntas, pero después me voy a fijar si está por ahí colgada, estaría muy bueno reverla. Yo pensaba algunas cositas mientras si alguien quiere preguntar me interrumpe, pero esto uno se le van ocurriendo cuando escucha a Sofi con toda su experiencia, ya trabaja con adultos mayores, para los que no vieron por ahí clases anteriores, tenemos algunos también personas que están en la diplomatura de cuidados de personas mayores acá hoy, y eso, avisar que cualquier duda que tengan, bueno, lo hablen con Tama, que es la coordinadora, y lo podemos charlar si les quedó alguna duda con el tema de aceite, ya que no venían viendo por ahí a la manera que veníamos viendo nosotros todo el año. Así que bueno, háganos llegar las preguntas que quieran, yo cualquier cosa estoy a disposición. El tema de la proyección del envejecimiento y qué importante como la cannabis como estrategia, ¿no? Para esa planificación de cómo vamos a encarar el envejecimiento saludable de las personas. Para pensarlo eso. En PAMI hay 5.300.000 personas afiliadas. Hoy en día solamente se considera, solamente uno puede acceder a cannabis mediante recursos de amparo, judicializar, etcétera. Y de hecho creo que ni siquiera se compran aceites o preparados que son en el país. Realmente esos amparos hacen que vengan de otros lugares. Así que nada, remarcar esas dos cosas. Que sigamos siendo, que empujemos estos espacios de formación para que la cannabis pueda estar incorporada al Mademuecum de PAMI en algún momento, en vínculo con las organizaciones que vienen trabajando hace tantos años y que tienen tanta seguridad y tanta experiencia y mucha evidencia. Yo lo voy a contradecir a Sofi con el tema de a veces esperar la robustez de la evidencia. Creo que estoy de acuerdo que con el método científico tradicional a veces se hace esperar esa evidencia, pero no comernos la curva de que, bueno, de básicamente lo que está en tensión, que es el paradigma de la ciencia, cómo se va construyendo el conocimiento y el saber, como lo han hecho, bueno, como OPAC y un montón de organizaciones, ¿no? Estoy hablando un montón, no quiero charlar tanto, pero sí generar algunos disparadores. Veo, Graci, que estás ahí con video, no sé si querías preguntar algo o te mandé muy al frente. Sí, yo quería preguntar, yo cuido un paciente, tiene 82 años, recién ahora está queriendo incorporar crema. Yo le dije si quería tomar aceite y él me dijo que no quiere, porque no sé si hubo un médico clínico, no me acuerdo bien cómo vino el tema, y él se está pasando una crema de cannabis, pero quisimos leer a ver qué componentes tenía, y no, es imposible de leer, porque las letras estaban en miniatura. Por eso te quería comentar, Juan, para ver si lo podía llevar, a ver si lo podíamos descifrar, a ver qué componentes tiene. Él dice que le pasó un poco el dolor, pero no quiere saber nada con cannabis. Recién ahora está queriendo incorporarlo, pero es duro es un hueso duro de roer, porque no hay forma de que quiera incorporar. Tiene 82 años, no se le va, como veníamos hablando, no se le va a cambiar el modo de ser, ¿no? Pero bueno, se está haciendo todo un trabajito bastante, ¿cómo se dice? No rápido, pero bueno, está haciendo un trabajo bastante intensivo, ¿no?
Bueno, es un poco, perdón, Sofi. No, dale. No, iba a agregar esto de las trincheras del provisionismo, ¿viste? Cuando, bueno, es ir con divulgación, con ponerle cara. Esto de ponerle cara a las luchas muchas veces hace que del otro lado pase algo, que suceda algo, de que decir, mirá, no soy ningún drogadicto, ninguna drogadicta, la cannabis se usa para esto, aquello, ejemplos, esos recursos, ¿no? En lo discursivo, en el mano a mano, por ahí, nada, es con paciencia siempre, y por supuesto, si no quiere hacerlo, está todo su derecho, pero bueno, ya como vimos por todo lo que nos mostró Sofi, es súper ganadora la cannabis en esta Sí, en un población. caso así, que uno dice, bueno, es verdad, cuando ya tenemos más años es más difícil, se acrecentan los rasgos típicos de la persona, los buenos y los no tan buenos. Entonces es muy difícil dar el brazo a torcer, sobre todo si a él ya le dijeron que no, pero si vos le conseguís una buena crema, aprovechar a hacer una crema bien concentrada, que tal vez puede ser una puerta de entrada para que acceda a tomar alguna gota. Entonces, ahí lo interesante es poder acceder a un fito preparado de calidad que ustedes mismos pueden llegar a compartirse o a producir ahí dentro de la diplomatura y bueno, ver qué pasa con este paciente, ¿no? Muy interesante. Pero sí, la crema cuando les da miedo, porque a muchos les da miedo, porque tienen representaciones negativas, la crema está buenísimo porque es algo externo, que no va a generar ningún cambio en el sistema nervioso central, y muchas veces es lo que les termina de darse cuenta de que les ayuda y bueno, ahí acceden a hacer un tratamiento. Bueno, es lo que habíamos dicho, si se conseguía una buena crema, que iba a intentar ponérsela y ver qué efectos le causaban, ¿no? Que yo le dije en mejoría, ¿no? Él sabe que yo estoy en un curso de cannabis, pero mucho la idea no le gusta, pero de a poquito se le habla, todos los días le hablo, pero bueno, algún día va a aflojar. Espero. De a poquito, de a poquito. De a poquito. Bueno, un lujazo, la verdad, todo este ciclo de charlas que hemos tenido con Sofía. ¿Alguna cuestión pendiente? ¿Alguien está con alguna dudita, alguna pregunta? Anímense ahora o bueno, después me escribirán. Sí, quedamos en contacto por lo que necesiten. Espero que les vaya muy bien en lo que queda del curso, a disposición para lo que necesiten. Felicitaciones por ese trayecto. Felicitaciones al profe Juan, que viene gestionando todo esto. Y bueno, encantada. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Sofi, gracias a vos por todo el amor que le has puesto realmente a todas estas clases. Y bueno, la verdad, eternamente agradecidos. Ya vamos a ver si te hacemos llegar algún presente, algo, cuando ande por Rosario. Y bueno, saludos a toda la gente de allá de OPAC y gracias por ser referentes y guía en estas cuestiones, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por sucediendo estas cosas. Bueno, ay. Bueno, Bueno, besos, sí. cariños. Vamos a descansar. Es semana corta, vamos arriba. Bueno, gracias a todos Buenas y todas por la noches. presencia. Buenas noches. Buenas noches, chau, chau. Gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Hasta mañana, profes. Hasta Nos luego, vemos. que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto.